Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Este es el curso de Derecho Penal especial de la doctora Julia Sáenz. Hoy es martes 3 de octubre, curso de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Panamá. Quiero dejar claro y establecer que la metodología del curso no es darla de manera virtual por la plataforma Zoom. Hoy decidí darlo en esta forma como una medida de prevención porque habían anunciado muchos cierres de calles y además de eso, pues habían anunciado los estudiantes que iban desde tempranas horas de la mañana a, a cerrar calles. De hecho, por mi casa, que vivo en el Dorado, tenía Suntrack cerrado a la altura de ETESA. Bien, en el día de hoy vamos a tratar de realizar varias cosas. Lo primero que vamos a realizar va a ser el taller con respecto a las palabras que ustedes habían escogido y el caso práctico que ustedes habían presentado. Segundo, vamos a tratar de platicar un poco sobre los delitos contra la administración de justicia. Prácticamente nosotros de una u otra forma hemos abarcado todos los títulos del libro segundo a través del estudio de casos prácticos que podemos analizar en qué consiste cada figura delictiva. Vamos entonces a empezar hoy. Yo voy a pasar lista en el orden en que ustedes me aparecen, en el orden en que ustedes me aparecen aquí en la pantalla. Eh, está, bueno, Naisore, que no es estudiante, pero ya está aquí como oyente, Noemí Guevara, Joel Pimentel, Israel Falcón, Henry Concepción, Frida Jaramillo, Janet Bustamante, Paola Oda. Aquí tenemos a Narcisio, está Givian García, Luis Monsalvo, Marinés González, Alejandra Castrellón, Elibet Cruz, Valeria Atencio, Francis Rodríguez, Darlene Castrellón, Jaén Arosemena, Fernanda Estriví y Maricelis, recuérdame tu apellido. Estanciola, Maricelis Estanciola. Maricelis Estanciola. Bien, entonces vamos a ver, yo voy a ir llamando y me van a señalar una de las palabras que ustedes escogieron de, para realizar su taller, su parcial taller. Una de las palabras que escogieron del vocabulario, me van a decir en qué consiste y me van a plantear su ejemplo a través de un caso práctico. Acuérdese que no es que tiene que desarrollar el caso práctico, solamente plantea el caso práctico como ejemplo de la figura delictiva que usted escogió. Estamos claritos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bien, entonces empezamos. Está entrando Yurielis. A ver, empezamos contigo, Mariceli. Puede ser cualquiera de las que yo tomé. O sea, cualquiera que yo elija. Cualquiera de las que elegiste para tu examen. Ok. Y el caso práctico que estructuraste. Ya Sí, todos ok. me lo debieron haber enviado al grupo de WhatsApp. Ok, bueno, yo les voy Viene, a hablar, active su cámara. Ajá. le voy a hablar de los delitos electorales, que son todas aquellas acciones fraudulentas que van desde la creación de un partido político hasta la elección de una elección popular por votos para a favor de un miembro para un cargo público.
Muy bien. Eh, ¿Tu caso en el práctico caso, cómo fue? Ajá, a exacto, ver. puso un caso, lo voy a leer, es un fraude de elecciones. Voy a hablar en, los hechos. Dice así, en un país, durante las elecciones presenciales se descubre un caso de fraude electoral. Se revela que un grupo de funcionarios electorales ha manipulado los resultados de las votaciones para favorecer a un candidato en particular. Han alterado los conteos de los votos, agregando votos falsos al favor del candidato beneficiado, restándolo de los otros candidatos. Un grupo de observadores electorales, independientes y periodistas descubren las irregularidades en esos resultados de las elecciones y comienzan a investigar. Durante la investigación recopilan pruebas sólidas que demuestran la manipulación de los resultados electorales por parte de los funcionarios involucrados. Las autoridades electorales y judiciales toman medidas inmediatas para abordar el fraude electoral, anulan los resultados manipulados y se lleva a cabo entonces un conteo nuevo con los votos transparentes y justos. Además, se inician acciones legales contra los funcionarios electorales implicados con el fraude. Eh, Además, el proceso electoral se revisa siempre y se implementan las medidas para fortalecer la transparencia y la integridad de las futuras elecciones, como la mejora de los sistemas del conteo de votos y la capacitación de los funcionarios electorales y la implementación del mecanismo con la supervisión y control más riguroso. Entonces, en el capítulo 11 de los delitos contra la fe pública, capítulo 1, falsificación de documento general, me baso en el artículo 366, que dice así: quien falsifique, altere total o parcialmente una escritura pública o un documento público o auténtico, la firma digital informática de otro modo que pueda resultar en prejuicio, será sancionado con una prisión de 4 a 8 años. Igual la sanción se impondrá para quien inserte o haga insertar el documento público o auténtico de las declaraciones falsas concernientes a un hecho para que el documento se pueda aprobar y se pueda sancionar a un perjuicio. A ver, Eh, Mariceli, a ver. Eso por la parte penal, pero yo me fui al código electoral en el título 7, que habla de los delitos, faltas electorales y faltas administrativas. En Ajá, la pero sección vamos a una segunda, cosa. Hay algo, un momento. Está muy bien tu concepto y el caso, cómo lo estructuraste, pero, y que es importante que Marielis haya tomado esta figura porque nos va a permitir aclarar algo. Este tipo penal, fíjese, estas figuras delictivas o estos delitos tienen una jurisdicción especial, que es la jurisdicción electoral. ¿Me estoy explicando? Entonces, ya son juzgados en la vía electoral. ¿Me expliqué? Tienen una jurisdicción para ellos ser procesados. Acuérdense que no podemos juzgar doblemente por un mismo caso. Hay una jurisdicción especial para seguir los procesos correspondientes a los delitos electorales. ¿Estamos claros? ¿Por qué tú haces o por qué tú piensas? Mire, Yurieli y Luis Moreno, activen la cámara, por favor. ¿Por qué tú piensas, Maricelis, que puedo establecer una relación que no está mala, una relación con la falsificación de documentos o que lo puedo llevar al ámbito penal? ¿Por qué? Si se le está sancionando ya en la jurisdicción electoral, ¿cuál es la sanción que se le aplica? o Repítela. sea, porque es que cuando, o sea, tendría que haber falsificado las cédulas falsas para que así mismo hubiese un conteo de votos, ¿no? Ok, pero el tipo penal, ¿en qué artículo está? ¿En qué Mm. artículo lo ubicaste del Código Electoral? En el código electoral puse el 392. Un Sección momentito A. que voy, permítame, que voy a tomar aquí de la biblioteca
Puse 392 y 396. Ya tuve un poco de cosas. Yo tengo aquí en mi biblioteca, lo que pasa es que la otra parte no la ven, más de 5.000 libros. A ver, repítame el artículo. 392, especialmente hacen 7 enumeraciones, me baso en el numeral 2. Falsifiquen o alteren cédulas de identidad personal o suplanten a la persona a quien corresponde una cédula con el propósito de producir fraudes electorales. Me baso en ese. Y por ahí mismo agregué el 396, especialmente en el numeral 3. Dice, alteren o modifiquen por cualquier medio ilícito el resultado de una votación o elección. Ajá, muy bien. Fíjense, ya allí nosotros estamos viendo que se está estableciendo una sanción. ¿Cuál es la sanción? La pena del 392 de 6 meses a 3 años. Y Ya, la del 3... claro, ahí ya se le está estableciendo la sanción. ¿Se fija? Entonces no podemos traerlo porque estaríamos una misma figura delictiva se está juzgando 2 veces. ¿Sí? Ok. Y entonces atentando contra, estaríamos atentando contra el principio del, un principio básico de derecho penal que habla de la prohibición del doble juzgamiento. La prohibición del doble juzgamiento. Muy bien, Mariceli, te felicito. Muy, muy bien. Entonces, ella, claro, ella hace su análisis de que pienso, discúlpenme, por favor. Discúlpenme. Ella hace su análisis diciendo, bueno, aquí para que hicieran eso, tuvo que haber una falsificación. Bueno, ¿y qué están dando, hombre? Ayúdame. A ver, Luis, Yo no me veo. bien. Y ella dice, hay otra figura delictiva alterna. Lo que pasa es que ya eso lo recoge el tipo penal establecido ya en el Código Electoral. Oye, te felicito. Excelente. El examen valía 50 puntos, ¿verdad? Sí. Y también le mandé entonces por el grupo la parte escrita. Muy bien. Entonces, esta es la parte oral. Tiene los 25 puntos de la parte oral. Te felicito. Ahora Okay, yo voy a checar la parte escrita, a corroborar que me llegó la parte escrita que también la acabas de decir allí, ¿no? Cuando ya yo corroboro que llegó, entonces tu calificación debiera ser 50 puntos, 50 de 50, pero tengo que corroborar que llegó tu examen. Okay. ¿De acuerdo? Bien. Sí, listo. Bien. Entonces, vamos contigo, Valerie. Valeria Atencio. Sí, sí, profesora. Ajá, te escucho. El ejemplo del que voy a hablar es de la falsificación de documentos. Falsificación de Ok, documento. Ajá. mi caso dice así. Verónica tiene 23 años y labora como asistente administrativa en una empresa. Las amigas de Verónica le plantean irse de viaje un fin de semana a Cozumel, México, a lo que Verónica estuvo de acuerdo y comenzó a preparar todo para el viaje. 2 días antes del viaje, Verónica cae en cuenta que su pasaporte se encuentra expirado y para recalcar ya no quedaba tiempo para solicitar la renovación del mismo. Ella procede a comentarle a sus amigas y las mismas le plantean que consiguen una solución de manera rápida, la cual fue pedirle a un primo de sus amigas
que falsificara el pasaporte de Verónica. Mm, Es decir, que procurara un nuevo pasaporte que sí estuviera vigente para poder realizar el viaje sin problema alguno. ujú. Bueno, en este caso, esta figura delictiva está tipificada en el artículo 367A del Código Penal, que dice, quien falsifique o altere total o parcialmente un pasaporte panameño, la cédula de identidad personal de la República de Panamá, la licencia de conducir de la República, visas o documentos que hagan su cese o la reemplacen. Lo relacioné con el artículo del mismo código dentro del mismo título, que es el artículo 367, que dice, quien falsifique o altere documentos públicos para importar productos alimenticios o medicinales o para defraudar los controles fitosanitarios, será sancionado con prisión de 5 a 10 años. A ver, ¿Por ¿qué qué se artículo pusiste ahí? Perdón. Estamos El hablando, primer el ejemplo estuvo muy bien. Tú escogiste falsificación de, documento. de documentos. Y el documento que tú presentas ahí como falsificado es el pasaporte. ¿Sí? Entonces, en qué artículo del código tú ubicaste falsificación de pasaporte? 367A, 300, 67A. 367A. Ajá. Quien indebidamente, léelo nuevamente. Quien falsifique o altere total o parcialmente un pasaporte panameño, la cédula de identidad personal de la República, la licencia de conducir, visas o documentos que hagan sus veces o la reemplacen. Es que me pareció haberte escuchado otra cosa cuando estabas hablando. Me pareció haberte escuchado registro sanitario, ¿no? Fue, Eso fue la relación, o sea, yo primero leí el artículo encontrando la figura delictiva del caso y luego lo relacioné con otro artículo que fue el 367. el 367, sí, pero no estamos haciendo aquí en la concordancia de leyes, pero incluso en la concordancia de leyes, allí no iría, porque estamos hablando los documentos que menciona el 367 son documentos que tienen que ver con registros sanitarios o estos documentos que tengan que ver ahí con registros sanitarios o que tengan que ver con las mismas etiquetas del producto, con los ingredientes que contiene el producto, porque habla quien falsifica o altere documentos públicos para importar productos alimenticios o medicinales o para defraudar los controles fitosanitarios. Allí podemos hablar de muchos aspectos de los productos, pero cuando estamos hablando del pasaporte, es un documento. El pasaporte es un documento que no tiene, un documento que registra las generales de una persona. Nuestro pasaporte hace las veces a nivel de la comunidad internacional de nuestra cédula. Usted no ve que si uno está en el extranjero, uno abre una cuenta de banco. ¿Con qué uno abre una cuenta de banco en el extranjero? Vamos a decir, uno va a los Estados Unidos, que se ponen tan salsas con nosotros aquí en el banco y cualquiera abre una cuenta en los Estados Unidos con 2 centavos y no te preguntan nada. En Suiza no te preguntan nada. Aquí a nosotros los panameños son los que nos reponen ellos con mucha salsa con nosotros y tenemos que enseñarle y solicitar hasta la radiografía de nuestro tatarabuelo. Jaén, activa tu cámara y lo mismo Maricelia. Luis Moreno puso aquí Profesora, estoy intentando, pero es sí, que sí, esto, no ya sé, tú me estoy pusiste loco aquí ya. la excusa. Yo te vi que algo tienes ahí en la computadora que no te deja
Es que a mí no me gusta que me entre propaganda y yo le puse a bloquear a todo y creo que bloqueé algo y ahora no me Sí, el permite. bloquear se bloquean muchas cosas, tiene razón. Bien, entonces ya hay un artículo en específico. En todo caso, nosotros podemos tratar de, si estuviésemos haciendo concordancia de leyes con otros artículos, pero no con el 365. Aquí no pudiéramos ir, pero eso no es tema del examen. Aquí no pudiéramos ir al libro primero en cuanto a ver el autor, la autoría y la participación. ¿Me estoy explicando? Ya sea con los agravantes, pero en este caso, eso no es la parte del examen. Bueno, continuamos. Bien, quedó claro, ¿verdad, Valerie? Sí, profesora. Bien, Valerie. En principio, tengo yo que revisar si me entregaste el documento y yo para corroborarte la calificación de ahorita. De los 25 puntos obtuviste 23 y sería un total de 47 de 50. ¿Me expliqué? Sí, profesora. Bien. Sí. Dime, Mariné, ¿querías hacer alguna pregunta? Y quería preguntarle si voluntariamente podía sustentar mi parcial porque creo que estoy teniendo como problemas un poquito de internet. Estás teniendo problemas de internet. Bueno, yo voy llamando al azar, pero vamos a tomar en cuenta que tienes el problema de internet. Quiero llamar al azar para ver cómo están de preparados, pero vamos a tomar en cuenta eso. A ver, Marinés. Ok, mi elección serían los delitos contra la administración de justicia. Ajá. El problema es el siguiente. Florinda Silla y la señora Temperamento han tenido conflictos desde que estaban en la escuela secundaria, siempre tratando de que la otra quede mal. Aún en el ejercicio de sus funciones, de sus profesiones, seguían encontrándose, ya que casualmente estudiaron lo mismo. La señora Temperamento estuvo forzándose para conseguir un nuevo trabajo en una empresa reconocida, donde concursó con muchas otras personas, hasta que lo ganó. Lo que no sabía la señora Temperamento es que la señora Florinda Silla también concursó y luego de que le dieran la plaza de trabajo, Florinda fue ante la autoridad pertinente y la denunció, alegando que ella era una ladrona y que había entrado a su casa para hurtarle sus pertenencias. Incluso dijo que sus cámaras la habían filmado. Yo asocié esto con los delitos de la administración de justicia, toda vez que este tipo de delitos afectan como la actividad judicial y la forma en que funciona el sistema, la administración, ¿no?, de justicia, Dentro. ya que, Ajá. Sí, sigue, ya que, continúa. ok, y de alguna forma también violenta el debido proceso, ya que instiga como una investigación que probablemente sea falsa, no que probablemente, que es falsa y que ella conoce. Oye, cerraste tu micrófono accidentalmente. Ahora Ajá. sí, ajá, y ya que ella conoce la inocencia de la otra señora. Ahora te pregunto, dentro de esos delitos contra la administración de justicia, ¿a cuál de ellos tú crees que se inclina más tu caso? Simulación de hechos punibles y calumnia en actuaciones judiciales. Muy bien, eso es importante que me identifique una figura delictiva. Está muy bien, hasta obtuviste los 25 puntos, serían 50 de 50, pero tengo que corroborar que me enviaste el documento. Bien, continuamos. Vamos a continuar con Yurielis. Profe, Sí, ya tú me explicaste, Narcisio. Me explicaste que tienes problema y que se te va a descargar el celular. sí. Sí, Que bien, me queda 20% nada más. Como este consume mucho rápido la ya me energía. explicaste, está muy bien. A ver, vamos con
Vamos con Franz, perdón, Joel Pimentel. Joel, Sí, profe. Yo elegí peculado por aplicación oficial diferente. ajá, Este fue el siguiente. Imaginemos que un funcionario público de la República de Panamá le proporcionan fondos del Estado para la descentralización y para la utilización de proyectos en la comunidad. Pero este funcionario decide con ese dinero comprar bienes de uso personal. Además, utiliza ese dinero para costear sus vacaciones y la de su familia. Y bueno, este delito está contemplado como un delito de la administración pública en el artículo 338 como diferentes formas de peculado. Y ajá. también lo relacioné como enriquecimiento ilícito, ya que al momento del que el funcionario, del que el representante, él obtiene bienes personales, él lo que hace es que su patrimonio crece mediante los fondos del Estado. Y habría un concurso de delito. Correcto. Y habría un concurso de delito. Bien. Pero estamos hablando de una sola figura delictiva. Ahora, ¿por qué? Explícame, ¿en qué consiste esa figura delictiva? Ya no la explicaste, parte de la explicación fue el caso práctico. Ahora, con Ajá. tus palabras, ¿en qué consiste esa figura delictiva? Bueno, básicamente es cuando un funcionario público utiliza fondos públicos, o también los desvía, los desvía ilegalmente para la utilización de un bien propio hacia él. Fíjense, aquí también hay algo de un uso diferente en ese peculado. A veces nos vamos a los extremos, pero el legislador tiene que tomar las medidas para tratar de frenar un poco la merma al dinero del Estado, a los bienes del Estado. Ese uso diferente de partidas diferentes, por ejemplo, hemos hablado en clases, si se dio una partida para la compra de aires acondicionados, por ejemplo. Esa es la partida que hay para aires acondicionados. Pero de repente nos damos cuenta que se está necesitando con mayor urgencia mesas, sillas, que no hay. Y viene usted sin autorización y sin cumplir con el procedimiento que para tales efectos establece Contraloría y control, y no pasa por control fiscal. Y usted dice, mira, aquí tenemos esta partida, utilízala porque los aires se pueden mandar a reparar. No hay que comprar, es necesario comprar los aires nuevos, pero no ahora. Y vamos a comprar todo el equipo que necesita la institución, porque la gente ya las sillas se están cayendo, están carcomidas, los escritorios, y usted no cumple con el procedimiento, usted está incurriendo en una forma de peculado. Fíjese. Por eso a veces usted escucha que se perdió la partida. Usted ha escuchado eso. Se perdió la partida porque tú tienes que usarla para lo que fue asignado. Y para poder tú cambiar, para que usted pueda cambiar esa partida para que sea utilizada en otra cosa diferente, usted tiene que seguir un procedimiento en control fiscal, en la Contraloría. Acuérdense que cada institución pública tiene una oficina de Contraloría que se le llama control fiscal. Y allí ellos van aprobando. Ahora, esto afecta el desenvolvimiento más efectivo de una institución, pero si tomando en cuenta o estableciendo ese tipo de mecanismos hay peculado, ahora imagínese
si no lo hubiese, y se pierden las partidas. Bien, Joel. Tienes 50 de 50, pero ya sabes, yo tengo que revisar que me hayas enviado efectivamente la parte escrita. Vamos con Israel. Israel. Buenas. Ajá. Ok, yo elegí los delitos electorales. Bien, los Sí. delitos electorales son aquellas conductas ilícitas que alteran o transgreden la función electoral. Es decir, es el delito que altera la pureza del sufragio y sus relacionados. Entonces, mi ejemplo fue el siguiente. El señor Quiero Más Poder está buscando su reelección como alcalde de Chorrera. Por lo cual, él mismo le dice a todos sus trabajadores de la alcaldía que si no le consiguen más votantes, más inscritos en el partido y no votan por él y él ganara la reelección, los iba a dejar sin empleo. Con lo cual, los trabajadores, al sentirse coaccionados y no querían quedar sin empleo, acceden a lo dicho por Quiero Más Poder. Ok, aquí lo busqué en el Código Electoral, en el título 8, delitos, contravenciones, faltas electorales y sanciones morales, específicamente del capítulo 2, delitos contra la libertad de sufragio, el artículo 519. ¿Por qué elegí este ejemplo? Porque el artículo 519 dice se sancionará con pena de prisión de 1 a 3 años y suspensión de derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas a los que coarten la libertad del sufragio mediante coacción, intimidación o cualquier otro medio. Ese es el punto 1. Me basé en ese para la ejecución de este problema. Muy bien, muy bien. 50 de 50 hasta que, ya sabes, yo corroboré que pusiste. Vamos con Henry Concepción. Henry. ¿Me escucha, profesora? Totalmente. Ok, muy buen día, profesora, compañeros. Profesora, yo elegí el delito de administración contra la justicia, esto en cuanto a son el tipo de delito cuya realización afecta a lo que es la actuación normal de la administración de justicia. Yo en mi ejemplo les lo voy a leer y después le voy a enfatizar cómo fue que lo hice. Ajá. Lee el ejemplo. Lo realicé en cuanto a lo que es el falso testimonio. Y dice así: el señor Gato y el señor Perrito se encontraban en un bar tomando cerveza, a lo que llega la señora Kitty, amiga del señor Gato. Ella saluda y se retira de la mesa, a lo que el señor Gato y Perrito se van a los golpes y los detienen bajo arresto. En la audiencia llevan a los testigos a dar aclaración de los hechos y declara que la señora Kitty declara que el señor Perrito fue quien le pegó al señor Gato y este solo se defendía, causando así el testimonio de que fue condenado al señor Perrito a lo que es la pena, y afectando lo que es en sí. Luego de esto, en una revisión del proceso, llaman al gerente del bar y el gerente del bar, como él sí estaba, añade de que todo fue en contrariedad a lo que estaba narrando la señora Kitty y así quitar lo que es la pena impuesta. Aquí, profesora, yo lo que trato de más o menos decir es que la señora Kitty, cuando ella llega al bar, ella saluda y se retira. Pero como ella era amiga del señor Perrito, ella dice que ella estaba al momento del hecho cuando no era cierto, dando un testimonio dentro de la audiencia, de lo cual afectaba lo que era la consideración del juez para fallar. Entonces, como yo me fui a lo que es el falso testimonio, yo me fui al título 12º en el capítulo 1, que está lo que es la simulación de hechos, punir y la calumnia en las actuaciones judiciales, que es el artículo, capítulo 1 y capítulo 2, donde en el capítulo 2 se encuentra el artículo 385, que es sobre el falso testimonio, que dice así: el testigo, perito, intérprete o traductor que ante la autoridad competente afirme una falsedad o niegue o calle la verdad en todo o en parte de su declaración, dictamen, interpretación o traducción, será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Cuando el delito es cometido en una causa criminal en perjuicio del inculpado
o es la base sobre la cual una autoridad jurisdiccional dicta sentencia, la pena será de 4 a 8 años. Allá como que es un agravante. Entonces, ¿qué es lo que yo enfocaba aquí? Debido a que cuando la señora Kitty llega al bar, saluda, ella se retira del hecho, luego el señor Perrito, el señor Gato, se van a los golpes y al momento de que la llaman ella como testigo, ella pues inventa un falso testimonio, dando a entender al juez de que era el hecho cierto que ella narraba. Y así el juez dicta una primera sentencia, pues, afectando entonces a lo que es el señor Gato. Ajá, pero para precisar, porque me pareció escucharte también simulación de hecho punible. No, ¿No? profesora. Sí, pero lo que pasa es que yo le estoy dando el título 12º, que son delitos contra la administración de justicia, que está el capítulo 1 y posterior abajo está el capítulo 2, que es falso Ajá, testimonio. bien, pero el caso que tú estás narrando no está en el capítulo 1. El No, es el caso que tú capítulo estás 2. es El el capítulo 2. capítulo 2, falso testimonio. Ajá, falso testimonio, el capítulo 2, profesora. Es que yo le dije Bien, que está segundo el capítulo 1, luego el capítulo 2, que es el falso testimonio. bien. Fíjese, es importante cuando ustedes están hablando ir directo a lo que es para que no surja una confusión. Bien. Muy bien, está los 50 puntos, pero acuérdense, yo tengo que corroborar que usted envió el documento. Vamos con Janet Bustamante. Buenos días, profesora. Bueno, yo elegí falsificación de documentos. Este es un delito que afecta principalmente la fe pública y se da cuando se altera o se copia documentos de uso público. Okay, el problema sería el señor Velázquez, quien labora en el juzgado X por más de 10 años, era responsable de elaborar los edictos emplazatorios en dicho juzgado y completar el trámite hasta de fijar el mismo. Se dio cuenta que el licenciado Pérez, quien estaba en proceso de notificación, se había pasado en el término de la notificación por error del funcionario. Y él mismo decide alterar la fecha en el informe de la notificación antes de ser anexado a la carpetilla sin informarle lo sucedido a su superior. Okay, yo lo fundamenté en el artículo 366 del Código Penal, quien dice quien falsifique o altere total o parcialmente una escritura pública, un documento público o auténtico, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 4 a 8 años. Igual sanción se impondrá a quien inserte o haga insertar en un documento público o auténtico declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar siempre que pueda ocasionar perjuicio a otro. Explícame por qué ese artículo, por qué tu Según caso lo que yo encaja ahí. considero, yo Ajá. considero porque como era un documento público, el funcionario decidió alterar la fecha ¿Cuál era para el documento público? el edicto, la notificación del edicto. Ajá. ¿Y por qué eso era un documento público? Porque cuando se publican, los edictos son públicos, Ajá, ¿por qué es público? porque es una notificación. Sí, pero ¿cómo sabe una persona que un documento es público? Cuando se fija en el edicto, en el juzgado. Uno sabe que es público por la persona que lo hizo, los requisitos. Ese edicto lo emite ¿quién? El juzgado. El juzgado. Ajá, eso lo emite el juzgado. Muy bien. ¿Qué más? Ya, profesora, estaría eso. Esto, 48 de 50. Hay que corroborar si enviaste el documento, ¿no? Sí. Alejandra Castrellón. Presente. Ajá, dime, hija. Ok. Yo elegí el concepto de falsedad ideológica que se da cuando un documento aparentemente legítimo y auténtico contiene información falsa o inexacta sobre un evento, hecho, cosa o persona. Muy bien. ¿Cuál es tu El caso? ejemplo, ok. Tenemos a Ana, una contadora
pública certificada y persona idónea para hacer una declaración de impuestos. Ella ayuda a su cliente Armando a presentar una declaración de impuestos en la que falsifica la cantidad de ingresos que Armando ganó durante el año. En la declaración, Ana afirma que Armando ganó mucho menos de lo que en realidad ganó. Ujú. Ok, ¿Y esa esta declaración acción de impuestos él la utilizó? se la utilizó. ¿En qué? Este acto lo que hace al final es afectar lo que sería el Tesoro Nacional. O sea que hay varias figuras delictivas ahí. Sí, contra el orden económico. ¿Por qué el Tesoro Nacional? Ya que a él, ya que al solicitarle a Ana que falsifique la cantidad de ingresos que él ganó en la declaración de impuestos, lo que ocurre es que el gobierno recibe menos ingresos para poder financiar lo que serán los servicios públicos. ¿Dónde están los delitos contra el Tesoro Nacional? O sea que, desde tu punto de vista, ese caso que tú planteas tiene un concurso de delitos. Sí. ¿Dónde está El, delitos contra el Tesoro Nacional? Dinos aquí en qué artículo. en el título 7, el capítulo 12, en el Ajá. artículo 288G. 288G. Ujú. ¿Qué es lo que dice? Lee el primer párrafo nada más, si lo tienes a mano. Ok. Quien en beneficio propio o de un tercero y con intención incurra en defraudación fiscal contra el Tesoro Nacional de la República de Panamá y afecta la correcta determinación de una obligación tributaria para dejar de pagar en todo o en parte los tributos correspondientes, será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Bien, él allí colocó que hay menos cantidad de dinero, que había ganado menos Ajá, sí. de lo En la que en declaración de impuestos. realidad ganó. Ujú. ¿Y por qué hay falsificación de documentos en su modalidad de falsedad ideológica? ¿En qué artículo? Ok, yo me basé también en el artículo, de falsificación de documentos en general. ¿Dónde Me está la basé falsedad ideológica? ¿En qué artículo? en el artículo, yo escogí el artículo 375. 375. Ujú. Ajá. Quien con el propósito de engañar a la autoridad utiliza a favor suyo o de un tercero un documento, atestación o certificado verdadero, será sancionado con prisión de 6 meses a 1 año, o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana. Explícame Para- explícame ese tipo penal ahí. También puedo mencionar el artículo 368. Ajá. Pero explícame en cuál de los dos está falsedad ideológica. La falsedad ideológica se da cuando el documento es expedido por una persona idónea. En La, este caso, Ana, la falsedad ideológica se da cuando la información, también, exacto. no, es cuando Se la da información no es cierta. Ajá, entonces, también. ¿en cuál estará ahí? Sería No, el la artículo falsedad ideológica es 366. exclusivamente cuando el contenido no es cierto. ¿Cuál Ok, sería entonces? el artículo 366 en el segundo párrafo menciona que la igual sanción se impondrá, que será la sanción de prisión de 4 a 8 años, a quien inserte o haga insertar en un documento público o auténtico declaraciones falsas. Exactamente. Aquí Ok. estamos hablando de declaraciones falsas. Fíjense, no deja de tener razón Alejandra en su caso cuando dice, bueno, es que allí hay una falsedad en cuanto a la información, porque el señor, ella no dijo cantidad, pero vamos a imaginarlo, tuvo un ingreso de $300,000 y su contadora le habla que un ingreso de $50,000.
y pagó en atención a los $50,000 que él declaró. Ahora bien, nosotros tenemos ya un tipo penal que dice quien en beneficio propio de un tercero y con la intención incurre en defraudación fiscal. ¿Qué es defraudación fiscal? Contra el Tesoro Nacional de la República de Panamá y afecte la correcta determinación de una obligación tributaria. La defraudación fiscal quiere decir que no señala la cantidad exacta de ingresos que tiene. ¿Me expliqué? Eso es lo que implica la defraudación fiscal. Entonces, si bien es cierto lo que dice Alejandra, acuérdense que yo les digo a ustedes que tenemos que buscar el tipo penal que reúne la mayor cantidad de características del caso que usted esté analizando en ese momento. Y en cuanto al caso que ella plantea como ejemplo, ya ese artículo solito de la defraudación fiscal contenía todos los requisitos del caso que ella estaba planteando. La defraudación fiscal tiene varios aspectos. Uno, que él simula un ingreso que en realidad él no tiene porque tiene un ingreso superior. ¿Me expliqué? Bien. $46 de 50. Ok. Acuérdate que voy a corroborar que me enviaste él. Muy bien. Luis Monsalvo. Buenos días, profesora. Bendiciones. Buenos días, bendiciones. Yo escogí como palabra los delitos contra la administración de justicia. Y bueno, Ajá. estos son los delitos que entorpecen o afectan de alguna manera el debido proceso de la administración de justicia. En el ejemplo que coloqué yo escribí: el joven, quiero molestar, de 18 años, se acerca un día a una comisaría para denunciar falsamente a su padrastro, llamado yo no sé nada, de violación cuando él tenía 17 años. Este delito se encuentra específicamente tipificado en el libro segundo, en el título 12, capítulo 1, hechos punibles y calumnias en actuaciones judiciales, en el artículo 382, que Ajá. dice: quien denuncia ante la autoridad la comisión de un delito a sabiendas de que no se ha cometido o simule pruebas que puedan originar una investigación criminal será sancionado con prisión de 2 a 3 años o su equivalente a 10 multas o arresto de fines de semana. Bien, ahora explícame por qué ese artículo encaja ahí en tu caso. Este artículo está aquí en el caso porque el joven, a sabiendas de que su padrastro no lo violó, no lo tocó, él denunció falsamente ante una entidad judicial, simplemente por el hecho de molestar. Muy bien, muy bien. Ahora yo te pregunto, esto yo lo podría diferenciar con calumnia en los delitos contra el honor de la persona natural. ¿Es diferente o es lo mismo? Calumnia en actuaciones judiciales y el delito de calumnia, que es contra el honor de la persona natural. Tienen la semejanza, pero calumnia, los dos van contra el honor de la persona natural. Pero cuando nos referimos a calumnia, lo hacemos como
una noticia falsamente a una persona públicamente, sea en las noticias, en redes sociales. La diferencia aquí puntual es que fue directamente contra la Administración de Justicia. Bien, fíjese, hay una diferencia. Calumnia contra la persona natural es una imputación falsa que se le hace a la persona sobre la posible comisión de un hecho punible ante medios de comunicación. Y es falsa, porque si es cierta, no hay calumnia. Pero calumnia de actuaciones judiciales es una imputación falsa que se le hace a una persona, es una denuncia falsa que se le hace a una persona sobre la comisión del hecho punible ante una autoridad competente, y aquí no es ante medio de comunicación o ante tercero, es ante una autoridad de la Administración de Justicia. Entonces está activando el poder de la Administración de Justicia, y activar todo eso es costoso para el Estado. ¿Sí? Exactamente. Bien. 48 de 50. Acuérdense que tengo que corroborar la entrega de su documento. Mira, le había puesto la calificación a otra persona. A ver. 48 de 5. Elibet Cruz. Buenos días, profesora. Yo escogí delitos contra administración pública, específicamente el peculado por aplicación oficial diferente, que es un delito en el cual un servidor público se aprovecha del beneficio de los bienes del Estado para sí mismo o para terceros. También se puede dar que una persona se aproveche del despido de este servidor público para entonces utilizarlo para sí. El caso práctico que yo puse fue: una joven funcionaria llamada Emily trabaja en el Instituto Nacional de Desarrollo Humano y es la encargada de todo lo referente a lo que es la logística y en general del departamento de lo que es cocina. Todos los meses recibe una suma de dinero de 800 balboas, el cual debe utilizar para abastecer todo lo que es esto y pagar también a los trabajadores. Pero de este dinero, ella se lo confía a su asistente. Lo que el asistente hace es que de estos 800 utiliza solamente 400, es decir, que se queda con 400. Al notar la falta de abastecimientos y pagos incompletos, investigan a ambas y se dan cuenta que el asistente estaba entonces cometiendo lo que es un peculado por aplicación oficial diferente. Esto me basé en lo que es el título 10º del capítulo 2, en lo que es el artículo 338. ¿300 qué? 338. Que dice que el servidor público que sustraiga o malverse de cualquier forma o consienta que otro se apropie, sustraiga o malverse cualquier forma de dinero, valores o bienes que estén en su administración o custodia hayan sido confiadas por razón de su cargo, será sancionado entonces con prisión de 4 años. Recuérdame el artículo. Artículo 338. 338. El servidor público que sustraiga o malverse de cualquier forma o consienta que otro se apropie. ¿Qué denominación le pusiste a ese peculado? Recuérdamelo. Ok, era un delito cometido por un servidor público que Sí, se el estaba nombre que le diste al peculado por aplicación oficial diferente. El 338, fíjense, el 338 me habla de el peculado por malversación de fondos, el peculado por apropiación, al que algunos expertos, algunos penalistas dicen que ya el peculado por apropiación no está así. Tan es así que dice, ¿quién? Dice,
El servidor público que sustraiga o malverse de cualquier forma o consienta que otro se apropie, sustraiga o malverse. ¿Ves? Estamos hablando de el testimonio por apropiación o malversación de gastos. Si fuera porque se le da un uso distinto, ¿en cuál sería? El 342. Dice, el servidor público que dé a los caudales o efectos que administre una aplicación o función pública distinta de aquella a la cual estuvieran destinados. Hay otra cosa que es muy común aquí. Hay una partida para algo y la asignan para pagarle a un funcionario que nombran nuevo. Si eso no ha tenido, si ese cambio no se ha dado según el procedimiento que la ley de Contraloría establezca, entonces estamos hablando de un peculado. Pero ojo, ojo, también puede ser que se tenga, no ha cumplido con el procedimiento que establece Contraloría, ha vulnerado alguna de las normas de Contraloría, pero Control Fiscal autorizó. De todas formas, se comete la figura delictiva. ¿Me estoy explicando? Si se vulneró el procedimiento, le autorizó Control Fiscal, pero no se cumplió con el procedimiento. Por eso es que hay que tener muchísimo cuidado el día que usted ostente un cargo público que tenga que ver con manejo de fondos. Eso es muy delicado. Por eso es que cuando yo viajo al exterior a dictar las conferencias, solamente una vez en mis 25 años de docente solicité el apoyo para ir a dictar la conferencia y nunca más lo solicité. Porque si usted gasta, si usted se compra un chicle, usted tiene que guardar el ticket de caja del chicle que usted gastó. Hay que hacer informe, explicar ese informe. Y esa es una cosa tremenda. Esa es una cosa tremenda. Hay que tener muchísimo cuidado. Bien, estaba hablando Elibet, ¿verdad? Sí, profesora. Bien, Elibet, 46 de 50. Igual tengo que corroborar que usted entregó. A ver, Luis Moreno. Luis, ¿tienes apagado el micrófono? Ahora, sí, ahora ya te escucho. Ok. Dime, Yo ajá, ¿qué tomaste? tomé peculado por aplicación oficial diferente. Muy bien. Y puse un ejemplito aquí bien interesante. A ver, lee tu caso. fácil. El señor diputada Rata, diputado Rata, así puse aquí. Huevo Quemado recibió fondos a sus partidas circuitales para ser usadas en arreglos de los techos de las escuelas de su circuito, según consta en la explicación de ese renglón en el presupuesto estatal. Sin embargo, el muy sinvergüenza ordena un traslado de partida y reasigna el uso de estos fondos para retapizar todas las sillas de la flota de sus autos, de él y de su familia, con cuero fino, aduciendo que necesita estar más cómodo para poder trasladarse a sus compromisos, y esto para favorecer a una empresa de un amigo que obviamente se dedica a eso, ¿no? Entonces, yo elegí eso, peculado por aplicación diferente. Ese delito, la figura delictiva, sería diferentes formas de peculado, que está en el libro segundo, los delitos, título
10, delitos contra la administración pública, capítulo 1, diferentes formas de peculado, ¿verdad? Del artículo 342 que dice: el servidor público que dé a los caudales o efectos que administra una aplicación o función pública distinta a aquella a la cual estuvieran destinados y resulta afectado el servicio o función encomendada será sancionado con prisión de 1 a 3 años. La pena será de 3 a 6 años si se actúa con propósito de obtener un beneficio propio o para un tercero, ¿verdad? Que es como lo establece mi ejemplo. Y en los delitos relacionados puse diferentes formas de peculado, el artículo 340 y 342, e incluso creo que pudiese incluirse también el tráfico de influencia, que es el artículo 354. Ajá, 354, 300 y el 342 en modalidad agravada. Ajá. ¿Ah? Exacto, sí. En modalidad agravada. Porque obviamente aumenta la pena, sí. Muy bien, ahora yo te pregunto, ¿cómo podemos nosotros identificar o cómo puedes tú en ese ejemplo identificar qué información necesitarías tú del diputado para poder encasillarlo o tipificarlo, perdón, el 342? Además de todo, ¿qué tú tendrías que ver? ¿Hay alguna reglamentación para ello que tú tendrías que ver? Bueno, porque esa información es de carácter público. Uno sabe cuánto se le asignó de partida a cada diputado. Lo que sí no se sabe es que, no digo, ellos tienen proyectos para los cuales deben usar, han prometido usar esas partidas, ¿no? Claro, ahí hay que irse, fíjese, ahí habría una concordancia de leyes. ¿En qué sentido? En que allí habría que ir a esa reglamentación que tienen ellos con respecto a las partidas circuitales. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuál es el procedimiento para usarlas? ¿Me expliqué? ¿Cuál es el procedimiento para usarlas? Está muy bien tu ejemplo, Luis. 50 de 50, pero repito, tengo que corroborar que enviaste el documento, ¿ok? Luis, Listo, profesora. bien. Vamos a ver esto. Narcisio. Narcisio, ajá, ya, bien. ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho perfecto. Dime cuál fue la Ok. palabra que escogiste. Sí, yo escogí el número 2, que es especulado por aplicación oficial diferente. Bien, ajá. Este tipo de delito cae en dos jurisdicciones, jurisdicción penal y jurisdicción electoral. Voy a leer el ejemplo que usted. Sí. El representante del corregimiento de Lomayuca estableció un presupuesto para la comunidad de Cerro Otoe de $50,000 para la construcción de la carretera que fueron aprobados en Consejo de Junta Comunal. Pero como ya se acerca la elección del 2024 y este representante llamado Chivo necesita reelegirse para el 2024, por eso utiliza este presupuesto para comprar uniforme deportivo para los jugadores y comprar comida para repartir a cada promotor de cada comunidad, pues la comunidad que no se benefició de esto hace denuncia a la Fiscalía Anticorrupción para hacer respectiva investigación. Este delito de peculado por aplicación oficial lo vemos en el título 10, capítulo 1, artículo 341 y 342, y también se cometió también este delito electoral, que es delito contra la libertad del sufragio, ya que en el capítulo 1 del Código Electoral, sección 1 y artículo 124, numeral 2, se dispone que al funcionario público, este representante, lo puede inhabilitar del cargo por estar cometiendo delito contra la libertad del sufragio. Y en cuanto al peculado, la manera penal que la Fiscalía Anticorrupción
es el encargado de hacer la investigación y también, bueno, también le obliga al representante condenarlo penalmente en prisión y también para que pueda devolver el dinero del Estado que es de todos los ciudadanos del Estado. Muy bien, pero ya vimos que son dos jurisdicciones distintas, ¿verdad? Está la jurisdicción electoral con la jurisdicción penal. Muy bien, Narciso, tienes 50 puntos. Narciso, tu apellido es Jiménez, ¿verdad? Sí, Jiménez, Jiménez. Ajá. Continuamos con Francis. Buenos días, profesora, ¿me escucha? Sí te escucho, Francis, sí te escucho. Ok. Bueno, yo escogí delitos contra la administración de justicia, la corrupción de servidores públicos. Desarrollé el ejemplo en el contexto de los delitos contra la administración de justicia que socava la integridad del sistema legal. ¿Qué artículo? Bueno, no sé si me permite primero leer el ejemplo y Ok, léelo. Ok. El señor Juan es un juez que está encargado de un caso importante que involucra a un político de alto perfil acusado de corrupción. Un abogado defensor, que es el señor Cristian, se acerca al juez y le ofrece un soborno sustancial a cambio de dictar una sentencia favorable para el político acusado. El abogado también promete apoyo financiero adicional para la campaña de la reelección del juez. En el título 10, delitos contra la administración pública, en el capítulo 2, el artículo 346 que dice, el servidor público que desempeñándose como miembro del órgano judicial o del ministerio público, autoridad administrativa, árbitro o cualquier cargo que deba decidir un asunto de su conocimiento o competencia personalmente o por interpuesta persona, acepte, reciba o solicite donativo, promesa, dinero, beneficio o ventaja para perjudicar o favorecer a una de las partes en el proceso. Cosa que encaja perfectamente con el sujeto activo de mi ejemplo, que es un juez. A una de las partes en el proceso o a consecuencia de haber perjudicado o favorecido a una de ellas. Será sancionado con prisión de 4 a 8 años. Este tipo de delito es extendido, lo cual dice en el siguiente párrafo, igual sanción se aplicará al funcionario del órgano judicial o del Ministerio Público que menciona 3 numerales. Y por último dice, si las conductas previstas en este artículo resulta la condena de una persona inocente, la sanción será de 5 a 10 años de prisión, lo cual esto, obviamente, la decisión del juez al beneficiar a una parte que no está, o sea, no es transparente, está perjudicando a la otra parte que es inocente según lo que yo presumo en el ejemplo. Si el juez acepta el soborno y emite una sentencia injusta en favor del político corrupto, estaría involucrado en un acto de corrupción de servidor público en el ámbito de la administración pública. Este tipo de conducta subvierte la imparcialidad y la integridad del sistema legal y por lo tanto es un delito grave. Excelente. Muy bien, Francis. Muy bien tu análisis. Tienes 50 de 50, pero tengo que corroborar que me enviaste el documento. Ok, gracias. A ver, Fernanda, escribí. Fernanda. Buenos días, profe. Bueno, elegí la falsificación de documentos. La falsificación de documentos es un delito que consiste en la alteración de los documentos agregando información falsa o no veraz. Y también podría ser la copia de los documentos originales. También aplica como parte de ese delito. En mi caso, elegí realizar un caso en base a los artículos 367
A y 367B. El caso es el siguiente. Juan es un joven de 16 años que se rodea de personas mayores de edad, los cuales lo invitan a fiestas en una discoteca de Casco Viejo dentro de la ciudad de Panamá. Al ser menor de edad, Juan no puede ingresar aún a estos lugares. Entonces, él acurre a un conocido de él que ya es mayor de edad llamado David. David se dedica a falsificar documentos. En este caso, le entrega a Juan una copia modificada de una cédula. Esta, pues obviamente alterada. Juan le paga a David por este documento falso, por la cédula, y al acudir a la fiesta dentro del Casco Viejo, los seguridades de la discoteca se dan cuenta de que este documento es falso y retienen a Juan. En este caso, pues hay dos autores. Tenemos las figuras dentro de los artículos 367A y 367B a la persona que falsifica y altera, en este caso sería David, y a la persona que adquiera o haga uso, que es Juan, pero Juan es un menor de edad. Entonces, en este caso, lo que recurre a Juan es la Ley de Responsabilidad Penal para Menores, que es la Ley 40 de 1999. A este se le aplican ya sean medidas especiales por ser menor de edad, mientras que a David nos vamos directamente al artículo 367A que dice: quien falsifique o altere total o parcialmente un pasaporte panameño, la cédula de identidad personal de la República de Panamá, la licencia de conducir de la República de Panamá, visas o documentos que hagan sus veces o las reemplacen, será sancionado con prisión de 5 a 10 años. En este caso, pues si Juan hubiese sido mayor de edad, hubiese aplicado el artículo 367B que dice: quien adquiera o haga uso de un pasaporte panameño, de la cédula de identidad personal de la República de Panamá o la licencia de conducir de la República de Panamá, visas o documentos que hagan sus veces o reemplacen, alterados o falsificados, será sancionado con prisión de 5 a 10 años. Muy bien. Y ahí hay otras figuras delictivas. ¿Qué otras figuras delictivas están en tu caso? Bueno, está la falsificación de documentos y pues que Juan es menor de edad. ¿Y quién llevaba para allá al menor de edad? ¿Un mayor de edad? Sí, sus amigos que eran mayores de edad. Mayor de edad. Aquí, ahí también hay corrupción de personas menores Claro, de edad. sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Escribí 50 de 50. Vamos con Frida Jaramillo. Buenos días, profesora. Yo voy a hablar sobre la falsedad ideológica. Bien. Bueno, este delito consiste en utilizar un documento que es idóneo, es cierto, pero la información que contiene es falsa. Y él mismo lo suministra una persona idónea, dependiendo de qué tipo de documento es, para asegurarse un fin que beneficie a la parte que utiliza este documento. Bueno, el problema es el siguiente. Margarita Engañada es una señora de 85 años que cuenta con un patrimonio de 1 millón de balboas. No ha realizado su testamento y su hija, Esmeralda, la más mala, no quiere que su hermana le toque nada del patrimonio de la mamá. Así que decide llevar a la mamá Margarita Engañada, que no está muy bien psicológicamente, ante un psiquiatra clínico, para que le hicieran sus exámenes especificando que ella se encuentra en sus plenas facultades mentales. El informe final lo hizo la persona idónea, en este caso el psiquiatra, pero la información no es verdadera. Al final, Esmeralda, la más mala, le pide a la mamá que coloque todo lo que ella quiere en el traspaso de bienes y ponga todos sus bienes a su nombre, así sin dejarle nada a su hermano. Bueno, este delito lo ubiqué en el artículo 372, capítulo primero, falsificación de documentos en general, título 11, delitos contra la fe pública, libro segundo, los delitos.
Y él mismo dice, quien en ejercicio de una profesión relacionada con la salud extienda un certificado falso concerniente a la existencia o inexistencia presente o pasada de alguna enfermedad o lesión, cuando de ello resulte perjuicio a terceros, será sancionado con prisión de 6 meses a 1 año o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana. Y en este caso, Ajá, ¿por qué se aplicaba ahí? Explícame, ¿por qué se aplicaba ese artículo? debido a que la hija solicitó a un psiquiatra clínico que expidiera un certificado que, que tiene la información falsa concerniente a la inexistencia de una enfermedad mental de la señora. Y la hija también se le aplica el artículo 373 que dice quien a sabiendas de la falsedad haga uso o derive provecho de un documento falso o alterado, aunque no haya cooperado en la falsificación o alteración, será sancionado como si fuese el autor. Muy bien, tiene 50 de 50 y fíjese, ahí vienen también otros problemas, ¿no? Impugnación del testamento. A ver, Darlene Castrellón. A ver, Darlene. ¿No te escuchamos? No, no te escuchamos, Darlene. Vas a tener que usar el de Alejandra, la computadora de Alejandra. No, no se te escucha. ¿Tienes a Alejandra lejos? Usa la de Alejandra. ¿Ya se escucha? Ahora sí. Okay. Bueno, yo escogí delitos contra la Administración de Justicia. Y Ajá. este delito son todos aquellos delitos cuya realización afecta el normal desenvolvimiento de la Administración de Justicia. Y mi caso práctico es que en este caso, una menor de edad de 8 años, llamada Celeste Ríos, ha desaparecido y su paradero es desconocido. La desaparición se ha apoderado tanto de las autoridades como de la familia de Celeste, quienes han comenzado una búsqueda intensiva en las zonas cercanas a su última ubicación conocida. La preocupación es aún mayor debido a que los medios de comunicación han señalado a un posible secuestrador, lo que ha generado una fuerte presión sobre las autoridades encargadas de resolver el caso. El principal sospechoso en la desaparición de Celeste Ríos es un vecino de la familia, un hombre de 33 años llamado Alberto Flores, quien sorprendentemente se ha involucrado activamente en la búsqueda de la niña. En un giro inesperado, la madre de Alberto Flores declara ante las autoridades que ella vio al tío de la niña llevándola en las horas de la noche, en un auto pick-up, lejos de casa, sabiendo que éste es inocente. Su declaración busca proteger a su hijo de posibles consecuencias legales y desviar la atención del caso. El señor Alberto Flores es el autor del delito y la madre es cómplice debido a que ellos saben el paradero de la niña, Celeste, la cual se encuentra en el sótano de la casa. Bien, explícame por qué, en cuál de estos, mencióname nuevamente, en cuál de esas figuras delictivas de delitos contra la Administración de Justicia encaja tu caso. Bueno, yo lo relacioné con el artículo 384 Ajá. del título 11 Delitos contra la Administración de Justicia, capítulo 1, Simulación de hechos punibles y calumnia en actuaciones judiciales. El artículo Ajá. 384 dice así: quien denuncia o querella ante la autoridad a otra persona de la comisión de un delito a sabiendas de que es inocente, será sancionado con prisión de 3 a 5 años. Si esta acción resulta la condena de la persona inocente, la sanción será de 5 a 8 años de prisión. Bien, explícame por qué ese artículo encaja en tu caso. Bueno, encaja porque la mamá de Alberto Flores, ella declara ante las autoridades que ella vio al tío pues de la niña, que se la Ajá. llevó. Pero ella sabe que ese señor es inocente, porque ellos son los que tienen a la niña secuestrada.
Muy bien. Muy bien, Darle. 50 de 50. Vamos con Paola. Paola, Buenos días, profesora. buenos días, hija. Ok, yo escogí la publicación oficial diferencial, que es el delito contra la administración pública, radica principalmente en utilizar los caudales para asignadas. Ok, mi ejemplo dice, el señor trabaja como servidor público en el gobierno, pero el día viernes, el señor Frío y su compadre Feliz, con acceso al dinero del gobierno, deciden transversar los fondos de poco a poco. Quédate, poco a poco. a ver, Paola, ¿tú tienes audífonos? No. No tienes audífonos puestos. Quédate un poco quieta, porque hay como problema del internet y se escucha entrecortado. Trata de hablar quieta, pegada a tu computadora. Ajá, dale. Ok. Ajá. Bien. ¿Comienzo Empieza. de nuevo? Sí, empieza de nuevo. Ajá. Ok. El señor Loco trabaja como servidor público en el gobierno. El día viernes, el señor Frío y su compadre Feliz, con acceso al dinero del gobierno, deciden transversar los fondos de a poco a poco para dividirlos entre los tres. El señor Loco acepta por su necesidad y desvían los fondos a una cuenta anónima. Ok, esto yo lo relacioné con el capítulo 10 de delitos contra la administración pública, el capítulo 1, que dice diferentes formas de regulados en el artículo 338, que dice el servidor público que sustraiga o malverse de cualquier forma o consciente que otro se apropie, sustraiga de cualquier forma dinero, valores o bienes cuya administración, percepción o custodia sea confiada por razones de su cargo, será sancionado con prisión de 4 a 10 años. También en el artículo 240 y El artículo de administración pública, ¿cuál fue? Recuérdamelo. ¿El que tomaste? El 338. El 338. Ajá. Sí. ¿Y por qué el 338? Porque ellos, siendo servidores públicos, dieron la confianza del dinero y ellos aprovecharon eso para Mandárselo el beneficiarse dinero ellos a tus mismos. cuentas. Ajá. Ajá, ahí hay También un lo relacioné peculado. con el ¿El 200 qué? ¿Con el 200 qué? El 248, aquí que dice, quien capte de manera masiva o habitual cursos financieros del público sin estar autorizado por la autoridad competente será sancionada con prisión de 8 a 15 años. ¿Por qué este artículo, Paola? Porque ellos están usando, Tú te dejaste guiar por el público porque ese es el dinero del Estado. Exacto. Bien, pero no ese público que están ahí hablando puede ser de de cada uno de las personas de un banco, no necesariamente del Estado, no del Estado, de los causavientes, de los que tienen a lo mejor en una institución crediticia tienen el dinero. Por eso dice quien capta de manera masiva y habitual recursos financieros del público sin estar autorizado por autoridad competente o toma dinero de la gente. ¿Me expliqué? Tu ejemplo, en realidad, del artículo que lo establece es el del peculado
por apropiación, como tú lo habías mencionado en un inicio. $48 de 50, Paola. Tengo que corroborar que me enviaste el documento. A ver, Noemí. Buen día, profe. Buenos días. Ajá. La palabra que hoy utilicé es falsificación de documentos. Mi ejemplo dice, la empresa Pelúa S.A., cuando realizó la minuta del pacto e inscribió la empresa, aportó ciertas actividades que realizaría y sus directivos que conformarían la junta directiva de la misma. Sucede que ahora, verificando los registros y modificaciones de Pelúa S.A., sus datos no coinciden con los documentos inscritos en el registro público. Dicho documento ha sido alterado e insertado a otras personas que son los dueños ciertos de la empresa. Inicialmente, profe, él empieza con una falsificación ideológica porque los documentos reales son públicos de impresión que alguien los puede entrar y puede imprimirlos. Alguien los toma, llega al registro público, pero si el notario no toma las previsiones adecuadas, podría utilizar este documento con esas modificaciones y luego con esta falsificación que entra dentro de los delitos contra la fe pública en el artículo 366, donde se falsifica o se altere parcial o totalmente una escritura pública o un documento público. Él tiene que verificarse que inicialmente ella está inscrita con una junta directiva, con la actividad descrita en su pacto social, pero finalmente los documentos que están nuevamente siendo ingresados no coinciden con el documento original. Entonces, la figura delictiva a la que estoy encajando el caso real es la falsificación de documentos, pero yéndome a los funcionarios de registro público, dado que no se tomó la previsión adecuada al momento de que los dueños de Pelúa S.A., que son los verdaderos dueños, están haciendo la reclamación justa de que quién fue el que alteró sus documentos en el registro público. Bien, entonces, ¿dónde se materializa, según ese caso que tú planteas, muy bien, dónde se materializa la falsedad ideológica? En el momento que otras personas fuera del contexto llegan, ingresan, imprimen este documento, lo han llevado al registro público y no son los verdaderos dueños de Pelúa S.A. y han pedido que se saque a alguien de la junta y que cuando todo tiene que hacerse una reunión anteriormente con los dueños reales, pero esto no ha sucedido. Es decir, se materializa en el momento en que el acta que llevan, el contenido del acta no es cierta. Ajá, correcto. Porque hay una acta verdadera que tiene la información cierta. Así es. Bien. 49 de 50, Noemí. Ok, perfecto. Vamos con Givian. Acuérdese, yo le estoy dando la calificación y necesito ahora corroborar la entrega de su documento escrito en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Acuérdese que el examen tenía dos partes, la parte escrita
que hicimos en la universidad y esta es la parte oral. A ver, Givian. Buenos días, profesora. Ajá. Buenos días, Yo voy Givian. a hablar sobre los delitos contra la administración pública, que estos delitos son los que causan un gran prejuicio contra la administración pública, impidiendo que se desarrolle de forma correcta lo que dice la actividad judicial. Iniciando con el ejemplo que yo tengo aquí, que cayó el teléfono. Iniciando con el ejemplo, pues yo tengo que Mariana es una joven que estudia junto a su hermana en la facultad y siempre la ha ayudado y defendido en clases. Un día Mariana faltó, dejando a Sabrina sola, y esta tuvo un mal momento con algunos compañeros, y en ese mal momento con los compañeros, ellos la agredieron dejándole graves lesiones. Sucede que Mariana se entera del suceso y teniendo en cuenta que conoce quiénes fueron los causantes del daño a su hermana, prefiere guardarse el detalle de comentar ante las autoridades quiénes son y volver a la universidad, y muy molesta decide citar a los compañeros que le causaron el daño a su hermana para así golpearlos y darles una lección ella misma. En este caso, yo tomé delitos contra la administración pública que se encuentran en el título número 7, el artículo número 396, que vendrá estando en el capítulo número 7, delitos de hacer justicia por sí mismo, que explica quien con el fin de ejercer un derecho o prendió derecho se haga justicia por sí mismo, será sancionado con pena de 50 a 100 días multas. Cuando el autor ejerce intimidación o violencia contra una persona, la pena será de 1 a 2 años de prisión o su equivalente en días multa. O arresto de fin de semana, siempre y cuando la conducta no cause otro delito más grave. En este caso, Mariana solamente decidió golpearlos hasta cierto punto para dejarlos así como dejaron su hermana. Bien, pero fíjense, ajá. ¿Ese es un delito contra la administración pública o la administración de justicia? De justicia. Ajá. Bien, 50 de 50. Vamos. Gracias, con, vuelvo y repito, tengo que corroborar que me enviaron el documento. Vamos con Merchan y ya nada más que falta Jaén. Merchan. Buenos días, profesora. Yo elegí los delitos electorales, específicamente los delitos contra la honradez del sufragio. Mi ejemplo dice que el candidato a representante del corregimiento de Pedregal, Tonto al Cubo, y sus simpatizantes van de casa en casa llevando y dando a conocer sus aspiraciones y planes por si llega a ganar la candidatura a representante. Pero al notar que los residentes no están simpatizando consigo, comienza a solicitar el voto a cambio de 35 balboas, con lo que consigue llevarse la candidatura. Bueno, este delito está tipificado específicamente en el Código Electoral, específicamente en el artículo 392 de este, que dice que será sancionado con pena de prisión de 6 a 3 meses y suspensión a los derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 1 o 3 años a las personas que incumplan específicamente el numeral que nos incumbe, que es el 5, que habla de que compren o soliciten el voto por pago o promesa de dinero u objetos materiales. Ajá. ¿Cómo encaja eso ahí? Bueno, porque el Oiga, candidato... No me vayan apagando las cámaras, por favor. Ajá, Marineja, explícamelo. Bueno, el candidato, al darse cuenta de que no está simpatizando con los residentes que van a votar, en su desesperación de poder conseguir la candidatura, comienza a ofrecer dinero en efectivo, 35 balboas para ser específico,
para que estos den su voto. Y estos al final ceden y reciben los $35 y el candidato se lleva la posición de representante. Bien, los 50 puntos. A ver, Jaén, termino contigo para dar unas indicaciones generales. ¿Tienes el micrófono apagado, hijo? Ajá. A ver, Jaén, el celular, acércatelo. Jaén. Algo tienes con el celular. ¿En qué parte estás? Algo está con el celular que no te escuchamos. Y se entrecorta. Sí, apaga la cámara y habla. Profesora, le voy a hablar desde el celular de Monsalvo. Ah, está bien. Y enciende el tuyo. Ok. Déjame apagar. Ah, ya. Ajá. Dale. ¿Me escucha bien? Sí, ahí te escucho perfecto. Dale. Bueno, la palabra que escogí, delitos de falsedad ideológica. Y el problema consiste en lo siguiente. El señor Corazón es doctor en el Hospital Santa Fe. Este tiene un salario de 30.000. Sin embargo, él quiere realizar una inversión de 10 millones. Es por esto que le pide al señor Matemática, quien es contador autorizado, que le elabore un estado financiero para que así, de tal manera, aparezca que él tiene el ingreso necesario para poder invertir en la banca, cuando en realidad no las tiene. Entonces tenemos que tener el concepto de que falsedad ideológica consiste en que este se cumple con los requisitos necesarios, sin embargo, está basado en hechos falsos. Por lo tanto, es por eso que lo relacioné con el artículo 370 del Código Penal, que dice: quien altera o falsifique el libro de contabilidad, registros contables, estado financiero u otra información financiera de un banco o de una institución financiera será sancionada con prisión de 10 a 15 años. Cuando la conducta descrita ha sido cometida o inducida por accionistas, director, dignatario, gerente o ejecutivo, la pena será incrementada a una tercera parte. Como vemos, la falsedad ideológica más que todo es que cumple con los requisitos, sin embargo está basado en hechos falsos. El artículo 370 menciona que es quien falsifique el libro de contabilidad. En mi problema, como vemos, se ve que es el contador autorizado quien falsifica estos libros contables. Por eso es que lo he conectado con esta palabra falsedad ideológica y el artículo 370 del Código Penal. Bien, la falsedad ideológica en el 370, pero fíjate una cosa. Hay falsificación de documentos en general, es cierto. Sí. Y tiene que ver con los documentos contables, pero ¿qué pasa? Que esa falsedad ideológica, cuando tiene que ver con los documentos contables, ya tiene un tipo penal específico. La falsedad ideológica del 366 habla de información del 366 en el segundo párrafo. Habla de declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar. ¿Me estoy explicando? Esa es la falsedad ideológica. Pero para los efectos de la información de un registro contable donde el sujeto activo o victimario va a hacer uso de un estado financiero que me está diciendo una cantidad que no es en realidad la percibida, ese tipo de falsedad ideológica ya tiene un tipo penal que es alteración o falsificación de contabilidad, de registro contable, tiene una modalidad específica. Entonces, falsificación de documentos de registros contables.
cuando el registro contable tiene una información que no está acorde, con la realidad. Ahora, pareciese allí que yo tuviese que mencionar los dos artículos, el artículo 366 y el 370. Sin embargo, aunque pareciese, no es del todo así. ¿Por qué? Porque ya hay un tipo penal específico para esa modalidad que se denomina simplemente falsificación de documentos en general, no en modalidad de falsedad ideológica. ¿Me estoy explicando, Jaén? Sí, profesora. Muy bien. 47 de 50. Y tengo que corroborar que me enviaste el documento. Estamos claritos, ¿verdad? Bien, fíjense. Bueno, yo los tengo que felicitar porque en realidad obtuvieron muy buenas calificaciones. Las personas que le he quitado unos puntitos es porque cuando redactaron su caso práctico, confundieron las figuras delictivas que ustedes mismos escogieron. Eran otras figuras delictivas alternas, a lo mejor las mencionaron, había concordancia de delito, había concurso de delito, pero la figura delictiva específica que ustedes seleccionaron no estaba presente en el problema. Me expliqué. Escogí robo, había concordancia de asociación ilícita, había concurso de delito, no con la asociación ilícita porque eso sería agravado, pero había concurso de delito con otra figura delictiva. Esto pudo haber sido con homicidio, robo, concurso de delito con homicidio, y usted menciona como principal el robo, pero el caso práctico lo redacta con respecto al delito de homicidio. ¿Me expliqué? No sé si me estoy explicando. Para aquellos que no les puse el puntaje completo, no hubo una claridad al momento en que me señalaron la figura delictiva, o de momento hubo una confusión en la denominación de la figura delictiva. Este mismo caso, acuérdense que viene la argumentación jurídica, que es el segundo examen, ¿se acuerda? Este mismo caso le vamos a dar una continuidad en la argumentación jurídica. La figura delictiva que usted identificó, usted tiene que buscar todos los elementos, todos los aspectos que corroboren que es esa figura delictiva, y va a ubicar todos los aspectos que conllevan a esa connotación. Usted se acuerda que yo le pregunté a Moreno, a Luis Moreno, ¿dónde tú tenías que buscar que él se apropia de esa partida? Hay una reglamentación, hay una ley que regula las partidas circuitales. Entonces yo tengo que buscar el artículo que regula esa partida circuital. ¿Me estoy explicando? ¿Dónde? Y que la aplico en concordancia con ese artículo del Código Penal. Allí ahora van a hacer concordancia lo que escogieron el código, los delitos electorales. Busque todo lo que reglamenta esa normativa electoral en materia penal. Bien, eso así para que usted se dé un panorama. Eso lo vamos a profundizar en la clase. Yo espero que
el día jueves y ya finalizaron las reuniones, mis reuniones, ¿se acuerda? Del evento representando a la Universidad de Panamá. Espero que nos veamos en la Facultad de Derecho, si no es que hay bochinche, pero espero que no. Espero que ya la salida de hoy, yo no sé si terminaron de salir, Givian, o no salieron. ¿Todavía no han salido? No, no hay revuelta allá afuera, profesora. ¿Todavía no han salido? No. Bien. Entonces, qué bueno. Ojalá se mantengan ya así, pero eso ya lo habían anunciado. Bien, jóvenes, el jueves lleve su examen para esta calificación que yo le he dicho, colocársela en su examen, ¿sí? Esto yo lo voy a subir en el transcurso del día al canal YouTube. Acuérdense que mi canal no monetiza y lo tengo para no monetizar, para que los estudiantes piensen que subo esto al canal de YouTube para que YouTube me pague. ¿Me expliqué? Eso Si usted no quiere, monetiza. si usted quiere, yo puedo monetizar por usted. No, no seas sinvergüenza, Israel. Bien, muchachos, los quiero aquí al infinito y más allá. Nos vemos en la próxima clase en la Facultad de Derecho. Hasta luego. Dios los bendiga ricamente. Que tenga buen día, profesora. Gracias. Hasta luego.